Muy bien, entonces siendo las 7 de la noche, vamos a dar comienzo a este seminario virtual de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia para aprovechar el mes de concientización de la endometriosis. Esta es una buena excusa para hablar de este tema que afecta a tantas mujeres y que es una consulta tan frecuente en nuestra práctica diaria. Entonces quiero darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan y están conectados. Es un gusto para nosotros y para la Federación tenerlos aquí hoy. Y sobre todo, el par de conferencistas que nos acompañan en la noche de hoy. Yo soy Juan Diego Villegas, que soy director científico de ALGIA, que es la unidad de la laparoscopia ginecológica avanzada y dolor pélvico en la ciudad de Pereira. Además, soy expresidente de la Federación, y para mí es un gran honor y un gusto poder moderar la reunión que tenemos esta noche. Entonces, este seminario acerca de endometriosis desde la sospecha clínica hasta el diagnóstico, donde tendremos dos conferencias y después una sesión de preguntas que podremos discutir a partir de lo que ustedes vayan anotando en el chat que tienen en su plataforma. Entonces, por favor, todas sus opiniones y preguntas las pueden poner en el chat y las iremos discutiendo en el transcurso de la conferencia y al final de las dos charlas. Entonces, quiero empezar saludando a la doctora Claudia Bastidas, que es nuestra primera conferencista. La doctora Bastidas es ginecobstetra de la Universidad Libre de Cali y además epidemióloga, y hizo una subespecialidad en laparoscopia avanzada con nosotros en la unidad ALGIA y en el programa que está avalado por AGL, y en este momento trabaja en la unidad de endometriosis de la clínica Imbanaco en la ciudad de Cali. Entonces, para nosotros es un honor y un gusto tenerla hoy. Bienvenida, doctora Bastidas, y adelante con su presentación. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a la FECOLSOC por la invitación del día de hoy. Bueno, entonces damos inicio a la primera presentación. Ok. Adelante. Y usted, ¡ay! ¿Allí ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la sospecha clínica de la endometriosis. Entonces, pues tengo que decir que no tengo conflicto de interés. Dentro del contenido vamos a hablar de unas consideraciones especiales, vamos a hablar de cuáles son las características del dolor en general en la endometriosis, cuáles son las características del dolor según la ubicación de la lesión, que debería tener una historia clínica para acercarnos a este diagnóstico, el examen físico y unas conclusiones. Entonces, para empezar, tenemos que decir o tenemos que recordar que la endometriosis tiene una prevalencia entre el 10 y el 15% y que se considera o siempre la hemos considerado como un tejido ectópico similar al endometrio por fuera de esa cavidad uterina que puede estar en cualquier lugar
de nuestro cuerpo, pero ya no podemos seguir pensando que la endometriosis solamente es eso. Ya se considera que la endometriosis es una enfermedad crónica, sistémica, inflamatoria, inmunitaria, heterogénea y debilitante para las pacientes que tienen estas patologías. Las pacientes generalmente van a consultar o van a tener síntomas de dolor hasta en un 87%, van a ser infértiles hasta un 50%. Posterior al tratamiento quirúrgico, las tasas de recurrencia para las pacientes a los 5 años es del 62%. Y no solamente podemos hablar de síntomas de dolor pélvico, sino tenemos que hablar de que estas pacientes tienen alteraciones del sistema nervioso central, como qué cosas, ansiedad hasta un 79%, tienen depresión hasta un 86%, tienen impotencia, tienen miedo, tienen culpa, tienen deterioro de las relaciones y tienen autoagresión. Y no solamente eso, la cirugía no reduce el dolor entre el 20 y el 88% de las pacientes. La mejoría de los síntomas después de una cirugía con una endometriosis moderada puede ser hasta el 100%, pero las pacientes que tienen endometriosis leve solamente puede ser hasta el 70%. Las pacientes con endometriosis superficial mejoran solamente el 40% y las pacientes con endometriosis profunda van a mejorar mucho más que las pacientes que tienen endometriosis superficial. Debemos recordar que nosotros tenemos que la endometriosis tiene diferentes clases tiene diferentes clases, ¿sí? Tenemos una endometriosis superficial, endometriosis ovárica y endometriosis profunda. La endometriosis superficial va a representar dolor en las pacientes hasta en un 50%, las pacientes con endometriosis ovárica hasta un 80% y las pacientes con endometriosis profunda hasta un 95%. Y tenemos que recordar además que las pacientes que tienen endometriosis van a coexistir con otras condiciones dolorosas, como cuáles, como síndrome de vejiga dolorosa hasta en un 48%, con síndrome de intestino irritable entre un 30 a un 75%, y esto se debe a ¿qué? A un fenómeno que nosotros le llamamos convergencia visceral y viscerosomática, donde hay una entrada nociceptiva visceral persistente que me va a ocasionar una estimulación somática nociva y que me puede generar alteraciones en esa función de las vísceras y en los músculos, en la piel o en los huesos, ¿sí? Y si nosotros no tenemos un manejo para disminuir esta entrada persistente hacia el sistema nervioso periférico y hacia el sistema nervioso central, esto me va a ocasionar alteraciones funcionales y estructurales en el sistema nervioso central, ocasionándome que esta paciente tenga aumento de esos campos receptivos, llevándola a que ella exprese mucho más dolor, ¿cierto? Y esto, ¿cómo se conoce? Finalmente, como sensibilización central. La sensibilización central coexiste en las pacientes que tienen endometriosis profunda hasta en el 83%. Entonces, ¿cuándo sospechamos nosotros la endometriosis? La paciente cuando nos llega al consultorio, ¿por qué nos consulta? Porque tiene dolor pélvico, porque tiene sangrado uterino normal o porque tiene infertilidad. Sin embargo, el dolor pélvico definitivamente no es un indicador de endometriosis, porque el dolor pélvico puede estar asociado a varias afecciones ginecológicas y no ginecológicas. Entonces, ¿qué dice la evidencia con respecto a los síntomas de dolor? Este es un artículo donde muestra los tipos de dolor en la endometriosis incidental. ¿Cuál era la hipótesis de este artículo? ¿Cuáles son las características del dolor entre las mujeres sin diagnóstico previo de endometriosis que se someten a una laparoscopia o laparotomía independientemente de la indicación clínica? Entonces, ellos tenían 3 cohortes: las pacientes que tenían endometriosis, las pacientes que tenían otra condición ginecológica dolorosa y unas pacientes que tenían la pelvis normal. Ellos que encontraron
estadísticamente significativo, que las pacientes que tenían endometriosis tenían más dolor pélvico crónico, que tenían más dolor pélvico cíclico, que tenían más dispareunia superficial, profunda y dolor pélvico después de las relaciones sexuales, dolor tipo ardor. Tenían dismenorrea antes de la menstruación, durante la menstruación y posterior a la menstruación. También tenían dolor con la ovulación en la mitad del ciclo, tenían dispareunia y tenían disquesia. Y cuando ellos hacen la clasificación de esas pacientes que tienen endometriosis en estadio 1, 2, 3, 4, según la ASRM, ellos encuentran que no hay diferencias entre las características de ese dolor entre las pacientes que son estadio 1 o estadio 4. Este es un artículo que nosotros publicamos en el 2019 con el grupo de Algia, donde se habla acerca de la seguridad del manejo laparoscópico en pacientes que tenían endometriosis profunda. ¿Y qué encontramos? Que las pacientes que tenían dolor pélvico incapacitante eran el 37%, tenían dismenorrea el 94%, tenían dispareunia profunda el 69% y tenían disquesia el 35%, estreñimiento y rectorragia 23% y 50% respectivamente. Entonces, si nosotros vemos los síntomas que se reportan en general de las pacientes, siempre nos reportan dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia profunda, disquesia, estreñimiento, generalmente es lo mismo, así sean poblaciones diferentes. El estudio que les acabo de mostrar es un estudio en población de Estados Unidos y estas pues es una población de Pereira, Colombia, ¿no? Para los que no son de aquí de Colombia. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones según la ubicación anatómica? Entonces, dependiendo de la ubicación donde estén las lesiones, las pacientes pueden manifestar unos síntomas. Ejemplo, las pacientes que tienen nódulos vesicales pueden presentar disuria, hematuria macroscópica catamenial, urgencia, micción frecuente, dolor con la vejiga llena, tenesmo, incontinencia urinaria. Las pacientes que tienen lesión en el ureter pueden tener dismenorrea, dispareunia, síntomas urinarios, hidronefrosis y dolor en los flancos. Las pacientes que tienen nódulos retrocervicales y en los ligamentos uterosacros tienen síntomas muy graves de dispareunia y de dismenorrea. Las pacientes que tienen endometriosis intestinal se van a quejar de ¿qué? De disquesia, de hematoquesia cíclica, de estreñimiento, de diarrea catamenial, de heces con disminución del calibre y obstrucción intestinal en algunos casos. Las pacientes que tienen lesiones en la vagina pueden quejarse de ¿qué? De dismenorrea, de dispareunia, de manchas poscoitales, de menstruación prolongada que no responden a esa terapia médica. ¿Y qué nos dicen? En esta diapositiva les traigo los ORs, ¿sí? De las lesiones más frecuentes, que son en los ligamentos uterosacros y las molestias rectales en las pacientes que tienen endometriosis intestinal. Entonces, ¿qué vemos? Las pacientes que tienen un nódulo en el ligamento uterosacro tuvieron una oportunidad de 2.8, una oportunidad de riesgo de 2.8 de tener dismenorrea con un intervalo de confianza de 3.14 a 7.52. Las pacientes que tienen endometriosis intestinal se quejaban más de síntomas rectales cíclicos con una oportunidad de riesgo de 3.78 con un intervalo de confianza de 1.95 a 7.33. Y las pacientes que tenían endometriosis profunda y estaban en estadio 3-4 también tenían síntomas o molestias intestinales cíclicos con una oportunidad de riesgo para la endometriosis profunda de 2.58 con un intervalo de confianza de 1.08 a 6.11 y las pacientes con estadio 3-4 tenían oportunidad de riesgo de 2.75 con un intervalo de confianza de 1.31 a 5.76, mientras que las pacientes que tenían endometriosis superficial tenían era la dispareunia, tener dispareunia tener endometriosis superficial es un factor protector para tener dispareunia.
¿sí? Entonces, el 75% de esa población no tenía dispareunia, de las pacientes que tenían endometriosis superficial. Entonces, se comporta como un factor protector. Este es un artículo que lo publicó el doctor Chaprón, donde nos habla de que las pacientes que tienen endometriosis ovárica y tienen dolor pélvico severo, va a estar asociado a lesiones en otros diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, aquí que vemos que las pacientes que tienen endometriosis, endometriosis ovárica más endometriosis profunda o en los uterosacros, en la vagina, en la vejiga, en el intestino o en los ureteros van a expresar mucho más dolor con dismenorrea, con dispareunia profunda, con dolor pélvico no cíclico, con síntomas rectales o síntomas urológicos. Entonces, la conclusión de este artículo del doctor Chaprón es que cuando uno tiene evidencia de una endometriosis ovárica y la paciente se queja de muchos dolores pélvicos, entonces uno inmediatamente debería pensar que la paciente debe coexistir con otras lesiones profundas y no solamente la endometriosis ovárica. Entonces, cuando uno llega hasta aquí, uno podría decir que definitivamente la endometriosis no solamente la podemos abordar o pensarla desde el punto de vista de que la paciente tiene unas lesiones similares a ese tejido endometrial, ¿cierto? Por fuera de esa cavidad uterina. Definitivamente eso ya no lo podemos seguir abordando de esa manera. ¿Por qué? Porque ya, como se los dije, es una enfermedad que es sistémica, que es heterogénea, que es inflamatoria. Por lo tanto, hay que cambiar de paradigma y empezar a hacer otro tipo de historia clínica para estas pacientes. Entonces, la historia clínica que se debería empezar a hacer debería contener todos esos ítems. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de esa paciente? ¿Cuál es la historia de dolor de esa paciente? ¿Cuál es la carga? Ya todo esto lo vamos a ir desglosando. ¿Cuáles son las comorbilidades de dolor generalizado? ¿Cuáles son las comorbilidades de dolor pélvico? La historia clínica general de la paciente y cuáles son las comorbilidades no dolorosas. Entonces, dentro de la historia de dolor, uno siempre tiene que preguntarle a la paciente, ¿cuándo inició usted con los síntomas? Generalmente estas pacientes van a tener una dismenorrea desde la menarca, ¿sí? Y estas menstruaciones o esta dismenorrea empieza a ser progresiva y mucho más dolorosa mes por mes. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que pensar en que esta paciente puede tener endometriosis. La cronología, ¿cuándo le duele a la paciente? ¿Te duele cada mes? ¿Te duele antes de la menstruación? ¿Después de la menstruación? ¿Y qué lugares? ¿Cuál es la ubicación? ¿Sí? Ella debería marcar cuál es su dolor, dónde lo siente, porque esto nos hace una idea de que esa paciente debe tener alguna lesión donde ella nos está refiriendo el dolor cada mes que le viene la menstruación. Debemos conocer cuál es la distribución, cuál es la irradiación de ese dolor. Ejemplo, las pacientes que tienen alteraciones ováricas, ellas van a referir que van a tener dolor en el hipogastrio, dolor en la región lumbar que se va a irradiar hasta el miembro superior, hasta la rodilla. Esas son cosas que uno tiene que tener presentes porque generalmente el dolor visceral, ellas no son capaces de identificar el dolor exactamente. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre bien presente. ¿Qué le exacerba el dolor? ¿Qué le calma el dolor? ¿Cuáles son los síntomas asociados? Cuando nosotros nos enfrentamos a estas pacientes, ¿qué tenemos que desglosar dentro de la historia clínica? Si la paciente tiene síntomas urinarios, la paciente tiene sangrado con la menstruación por la orina, cada cuánto orina la paciente, tiene dolor con la vejiga llena, le arde para orinar. Todas estas cosas las tenemos que preguntar y las tenemos que anotar porque ya vamos a ver cuál es la importancia. La paciente tiene síntomas rectales, ¿sí? Tiene dolor tiene dolor para hacer deposición cuando tiene la menstruación, tiene sangrado rectal, tiene diarrea, tiene estreñimiento. Estas cosas son supremamente importantes. Y definitivamente, ¿cuál es la característica de este dolor? La paciente tiene dolor tipo ardor,
es un cólico, es opresivo, es punzante, tenemos que describir cuáles son esas características del dolor. Dentro de la carga del dolor, recordemos que las pacientes con endometriosis tienen alteraciones en toda su vida familiar, laboral, sexual, en lo cognitivo, en la función sexual. Entonces, esto también nos debe hacer pensar que esta paciente tiene endometriosis. Hay que buscar cuáles son las comorbilidades generales. La paciente tiene fibromialgia, la paciente tiene migraña, tiene dolor lumbar crónico, tiene neuralgias, tiene fatiga crónica y las comorbilidades de dolor pélvico, síndrome de intestino irritable, síndrome de vejiga dolorosa, vulvodinia, síndrome miofascial, mialgia del piso pélvico. Y ahora vamos a la historia general que todos conocemos, que es los antecedentes quirúrgicos. Los antecedentes quirúrgicos nos deben hacer sospechar. Hay pacientes que llegan con 19 laparoscopias, con 4 laparoscopias. Estas pacientes, cuando tienen tanto dolor y han sido intervenidas en múltiples ocasiones, nos tiene que hacer pensar que esta paciente posiblemente tiene una endometriosis profunda. ¿Cuáles son los antecedentes médicos? ¿Cuáles son los medicamentos que ella está tomando? Recordemos que las pacientes que tienen dolor pélvico crónico tienen una contraindicación para consumir opioides. Entonces, esta es algo que nosotros tenemos que conocer para poderle dar un tratamiento cuando ya estemos en esa parte. ¿Cuáles son los tratamientos previos que ha recibido esa paciente? ¿Ha recibido AINES? ¿Ha recibido anticonceptivos? ¿Qué le mejora el dolor? Todas estas cosas son importantes para poder ayudar a esta paciente. ¿Cuáles son las comorbilidades no dolorosas y factores contribuyentes? La paciente está durmiendo, la paciente cómo está en estado de ánimo, tiene depresión, tiene ansiedad. Después de que uno haga una historia clínica completa con todos los síntomas, entonces ya uno iría al examen clínico. Dentro de ese examen clínico, uno definitivamente, pues lo que pensaría es que solamente uno va a ir a buscar cuáles son las lesiones, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, es ir a buscar las lesiones, pero realmente a veces ni siquiera encontramos lesiones. Entonces, el examen clínico es muy importante, pero definitivamente la precisión diagnóstica es muy baja. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a encontrar dentro del examen físico? Es un complemento de la historia clínica, idealmente se debe hacer en el periodo doloroso de la paciente. El objetivo es buscar un dolor provocado que me permita detectar un blanco anatómico causante del dolor. Y su normalidad no permite descartar que esa paciente tenga una lesión orgánica. Usted le hace un examen físico a la paciente y usted no le encuentra, bueno, lesiones que usted palpe, pero sí, obviamente le va a encontrar otras cosas, que ya también lo vamos a ver. Dentro de la exploración, uno debería hacerle una exploración según las 4 S. Sí, la paciente sentada, la paciente de pie, la paciente sentada, la paciente en decúbito supino y ya la paciente en los estribos. Lo primero es la paciente de pie, la paciente cómo llega caminando, si tiene una asimetría, la paciente sentada hay que ir a buscar si tiene puntos gatillos a nivel lumbar. La paciente en decúbito supino, nosotros tenemos que buscar la sensibilidad, ¿sí? Si la paciente tiene una hiperalgesia, si tiene alodinia, si tiene aumento de la sensibilidad, porque haciendo esto nosotros podemos identificar 3 cosas. Podemos decir que la paciente tiene una neuropatía periférica, que la paciente tiene una sensibilización periférica o que tiene un signo de sensibilización central. Entonces, es demasiado importante saber cómo está la sensibilidad de esta paciente. Hay que identificar cuáles son los puntos gatillos porque, como ya lo vimos, las pacientes de endometriosis, y no solamente las pacientes de endometriosis, en general las pacientes de dolor sufren de algo que se llama convergencia visceral y viscerosomático, y por eso hay que hacer este examen físico. Y además tenemos que buscar si las pacientes tienen una cesárea, siempre palpar la cicatriz de la cesárea en búsqueda de nódulos de endometriosis. Generalmente hay que preguntarle, ellas son siempre muy conscientes y concisas con esta información de que hay un bulto después, antes de la menstruación o durante la menstruación. Ahora nos pasamos al examen físico con la paciente
en los estribos. Entonces siempre hay que inspeccionar toda la vulva, ¿sí? Hay que buscar también endometriosis en los labios menores, en los labios mayores. Hace 2 días identifiqué una paciente con un nódulo en la vulva. Entonces, estas son cosas que no se pueden pasar. Hay que hacer el QTIF para saber si la paciente tiene vulvodinia, sí o no. Luego pasamos a un examen físico de todos los músculos del recto, de los elevadores del ano, para saber si esa paciente tiene síndrome miofacial, si tiene mialgia del piso pélvico. Luego nos pasamos a la especuloscopia y en la especuloscopia básicamente lo que vamos a ir a buscar es que la paciente no tenga lesiones de endometriosis como lo estamos viendo acá en la foto, y lo último que dejamos es el tacto vaginal y el tacto rectal. El tacto vaginal nos va a ayudar a identificar esos nódulos en los uterosacros, retrocervicales, y el tacto rectal pues nos va a identificar esos nódulos que tengamos que se puedan palpar por el recto, porque hay muchos que no se pueden palpar porque las lesiones son tan altas que pues el examen físico definitivamente no tiene ese alcance. Y para completar la historia clínica, una buena historia clínica, un buen examen físico, tenemos estas ayudas que son estos cuestionarios. Este cuestionario el último fue publicado en el 2019, y fue traducido por el grupo de Algia. Este es un cuestionario que le ayuda a uno inmensamente para uno identificar todas las otras comorbilidades de las pacientes. Este cuestionario trae cuestionarios de sensibilización central, de catastrofización, de escalas del dolor, para saber qué tanto altera esto su vida, de depresión, de ansiedad. Y realmente la ESRE dice que no existe evidencia de que el diario de los síntomas o el cuestionario reduzcan el tiempo del diagnóstico o nos conduzcan a un diagnóstico más temprano. Sin embargo, se deja abierto para que quien lo desee utilizar, se utilice, pero en la práctica clínica realmente me ha funcionado, y pues obviamente así me entrené yo. Entonces eso es lo que yo hago con mis pacientes, porque definitivamente cuando uno aplica una buena historia clínica, un buen examen físico y tiene esta herramienta, uno puede llegar a definir exactamente qué patologías tiene la paciente. Entonces, este es un artículo que publicó el doctor Baties y el doctor Conis, donde dicen que realmente el diagnóstico clínico es la integración de muchas probabilidades. ¿Y cuáles las probabilidades? La historia clínica. Si usted tiene una buena historia clínica, si tiene los síntomas, usted reconoce la enfermedad, sabe qué es lo que usted tiene que preguntar, qué es lo que tiene que buscar dentro del examen físico, ¿sí? Usted tiene más probabilidades de acercarse a ese diagnóstico para que pueda tomar buenas decisiones con las pacientes. Entonces, cuando uno hace esas 3 cosas, usted le puede decir o puede tener como resultado todos estos diagnósticos. Una paciente con dolor pélvico persistente, endometriosis profunda, mialgia del piso pélvico, síndrome miofacial, síndrome de vejiga dolorosa, síndrome de intestino irritable, neuropatía periférica, sensibilización central, catastrofización, fibromialgia, depresión, deseo de fertilidad y antecedente de 4 laparoscopias por endometriosis. Entonces, generalmente cuando nosotros abordamos a estas pacientes, estos son todos los diagnósticos que las pacientes tienen, y esta será su punto de partida para para solicitar una ecografía. Si la ecografía, por ejemplo, dijera aquí que no tiene endometriosis profunda, bueno, no tiene endometriosis profunda, pero tiene endometriosis superficial, y hay que darle tratamiento a todas estas cosas que yo estoy diciendo que es solamente manejo médico. Esta paciente no sería manejo quirúrgico, y si fuera manejo quirúrgica, también todos estos diagnósticos hay que darle manejo para que la paciente pueda mejorar. Entonces, como conclusión, debemos considerar la endometriosis como un proceso diferente y no solamente como un tejido similar al endometrio. Realizar un cambio de paradigma en la elaboración de las historias clínicas donde se incluyan todos los posibles generadores de dolor. Y a pesar de ser un desafío, la historia clínica es un arte donde se mezcla el conocimiento de la enfermedad y unos hallazgos, aumentando las probabilidades
las probabilidades de un diagnóstico correcto. Bueno, este es mi grupo de trabajo acá en Cali, en la clínica en Banaco. Nosotros no solamente ofrecemos cirugía, sino que también hacemos infiltraciones, pues todo lo que tengamos que hacerle a los pacientes. Estas son las fisioterapeutas, la nutricionista, la terapia cognitivo-conductual, y estos son los residentes a quienes nosotros también les enseñamos patologías de dolor para que tengan esa herramienta y seamos más los que podamos ayudar a estas pacientes. Muchas gracias. Muy bien, doctora Bastidas, mil gracias por su presentación. Nuevamente les recuerdo a los más de 250 asistentes que tenemos hoy que por favor nos dejen sus comentarios y preguntas en el chat para que podamos tener una discusión al final de estas dos presentaciones. Y entonces, luego de que ya hicimos una aproximación diagnóstica clínica, vamos a pasar a la forma de hacer un diagnóstico por imágenes y acercarnos mejor al diagnóstico, y eso lo vamos a hacer con la presentación que va a hacer a continuación el doctor José Duván López. José Duván López es médico de la Universidad Tecnológica y especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia, subespecialista de cirugía laparoscópica ginecológica de la Universidad CES, y en este momento es la persona que se encarga de los diagnósticos por imágenes en la unidad de laparoscopia Algia aquí en Pereira. Para mí es realmente un gusto y un honor poder presentar ahora al doctor José Duván. Entonces, adelante José con su presentación. Buenas noches, muchas gracias Juan. Saludos a todos, a Claudia y a todos los que nos ven de esta plataforma. A continuación les voy a proyectar mi conferencia. Bueno, muy bien. Entonces yo les voy a hablar de mapeo ecográfico para endometriosis, diagnóstico por imágenes. Este es mi grupo de trabajo, Algia, en Pereira, clínica confamiliar y oval médica. No tengo conflicto de intereses, soy el ecografista del grupo, pero no tengo intereses para declarar con esta presentación. Vamos a describir entonces los hallazgos imagenológicos más significativos en endometriosis profunda, comparar resultados entre las dos pruebas reinas actualmente en el diagnóstico, que son el ultrasonido y la resonancia, algunos aspectos de la técnica y unas conclusiones para llevar a la casa. Lo primero es que hay que aclarar que la endometriosis profunda cambió su definición. Ya no hablamos de una invasión mayor a 5 milímetros. Esta definición debe ser abandonada después del editorial del Dr. Konings en 2018. Esto porque con esta definición se estaba sobrediagnosticando la enfermedad y hay enfermedad superficial o endometriosis superficial con nódulos o con lesiones mayores de 5 milímetros, tanto en longitud como en profundidad, pero sin comprometer órganos, y estas estaban siendo reportadas como lesiones profundas. Por ese motivo, él pide que se abandone esta definición y que sea descrita la endometriosis profunda como aquella que compromete en el intestino por lo menos la capa muscularis propia, los ligamentos uterosacros, que haya compromiso de la vagina, que haya compromiso del septum recto vaginal, del ureter a nivel transmural o en la luz, del detrusor vesical con o sin compromiso de la mucosa, y que también se describen como profundas las lesiones a distancia
sobre todo lesiones en el apéndice, válvula ileocecal, intestino delgado, diafragmas, cápsula del hígado, pulmones y las otras que son mucho menos frecuentes de presentación. Entonces, actualmente la podemos definir como una verdadera adenomiosis externa por su contenido tisular, que es básicamente tejido fibroso, neovascularización, neoformación, y tiene un escaso contenido glandular, menos del 10 al 15% es de contenido glandular, de manera que la reacción externa a estas lesiones es mucho más importante que el contenido glandular. Generalmente son lesiones únicas, ocasionalmente 2 y rara vez más de 3 o más lesiones. Generalmente son lesiones mayores a 1 centímetro y se desarrollan como lesiones benignas en el fondo de saco posterior con potencial de invasión. Este ha sido un paradigma pues, que en los últimos años hemos venido siguiendo, y es que para hacer el diagnóstico pues, se requiere de cirugía y sobre todo de demostración histológica de la enfermedad, porque si usted le va a decir a una paciente que tiene una enfermedad crónica recurrente y que no tiene cura, no lo puede hacer solamente con la inspección visual, hay que tener una muestra de tejido que confirme o que descarte que esa es una lesión endometriósica. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las pacientes deban ser sometidas a cirugía y sobre todo que haya que hacer una cirugía, una laparoscopia diagnóstica para hacer diagnóstico de la enfermedad. Desde hace muchos años venimos hablando de la importancia de, digámoslo así, de evitar las laparoscopias diagnósticas, sobre todo en pacientes con dolor y con sospecha de endometriosis. Y el tiempo nos ha dado la razón, sobre todo estas publicaciones, esta última del grupo de Sao Paulo, del doctor Abrao y González, hicieron un estudio con 120 pacientes, 94 de ellas fueron llevadas a cirugía, y lo que hicieron fue comparar el resultado de la evaluación con ecografía transvaginal y la laparoscopia diagnóstica en el diagnóstico de, sobre todo, endometriosis del ovario y endometriosis profunda. Entonces, acá están todos los resultados de la ecografía preoperatoria en cuanto a obliteración del fondo de saco, en cuanto a compromiso del ovario por endometrioma, la región retrocervical, el rectosigmoides y la vejiga, y estas son las sensibilidades y las especificidades bastante altas, como venimos viendo últimamente en incremento de esta prueba en ese valor. Pues bien, esto demostró algo muy interesante, y es que si bien la sensibilidad de estas pruebas es muy alta en diagnosticar las lesiones en estas regiones, la laparoscopia diagnóstica no era tan acertada o no tenía tan buena sensibilidad en la evaluación del rectosigmoides, ¿sí? Una sensibilidad de 5.7 en el evaluador 1 y de 3.8 en el evaluador 2. La especificidad sí fue alta, y lo mismo pasaba con las lesiones vesicales, es decir, que hay unas lesiones que pueden estar ocultas inclusive al ojo experto, y estos dos evaluadores, créanme, que tienen mucha experiencia en la realización de la laparoscopia. De manera que la conclusión que podemos tener con estos estudios es que el ultrasonido puede reemplazar perfectamente a la laparoscopia diagnóstica para diagnóstico, pero sobre todo para planificación, o sea, para tratamiento de las pacientes que tienen endometriosis ovárica y endometriosis profunda. Esto ya lo mencionó Claudia, pero solo para recordarles una cosa: las mujeres con endometriosis, en general, el 10 al 20% pueden tener compromiso profundo. Las mujeres con endometrioma unilateral, entre un 30 y un 50% tienen endometriosis profunda, y que la enfermedad aislada, el nódulo profundo, es una enfermedad relativamente infrecuente. 6.5% de las pacientes la presentan como nódulo único o como lesión única. De esto ya habla Claudia, pero recordarles que esta enfermedad en general es mucho más sintomática que las otras presentaciones, y que esto ayuda a que las pacientes sean adecuadamente orientadas por el clínico y que vayan más allá del diagnóstico clínico, que procedamos a otros exámenes. La sensibilidad, como lo vemos acá en este estudio de Abrao, que fue una de las primeras publicaciones comparando ecografía y diagnóstico posteriormente en cirugía, y el examen digital o el tacto vaginal lo hacía un experto en
endometriosis y en dolor, miren que la sensibilidad era baja cuando se comparaba con el ultrasonido con la resonancia. Pasamos de un 72 a un 98%. ¿Eso qué quiere decir? Que aún en pacientes con alta sospecha de endometriosis, el diagnóstico clínico negativo no descarta la enfermedad. Tenemos que ir más allá con estas pacientes. Es decir, si hay una alta sospecha de enfermedad, tenemos que ir a las imágenes para el diagnóstico, no nos podemos quedar con que el examen clínico era normal. Las publicaciones en cuanto a diagnóstico por imágenes, digámoslo así, se dispararon a partir del 2010. Sí, habían muy pocas, 25, y entre ellas muchas eran resonancias. A partir del 2010 hubo un incremento en las publicaciones, o sea, en la realización de estudios, en la comparación de, sobre todo de exámenes con hechos al pie de cama con las cirugías, y esto llevó a una depuración de la técnica, tanto de la imagen por ultrasonido como por resonancia. Y eso llevó a una primera evaluación de estas técnicas en 2018 por el grupo del doctor Guerriero, que comparó el ultrasonido con la resonancia. Inicialmente evaluaron estos 6 estudios que habían publicado al pie de cama también, o sea, pacientes examinadas por ultrasonido o por resonancia y que eran llevadas a cirugías en el mes siguiente o 2 meses siguientes. Y este fue el resultado para rectosigmoides, para septum rectovaginal y para ligamentos uterosacros. Observen ustedes que la sensibilidad y la especificidad de la resonancia comparado con el ultrasonido, hay que aclarar que estos fueron grupos de expertos en hacer ultrasonido en endometriosis y radiólogos expertos en ver resonancia y endometriosis. El resultado es que no hubo diferencia entre las dos técnicas, o sea, el desempeño de las técnicas es similar. Posteriormente, el grupo del doctor Jerjes y Leonardi también mostraron ya un número más abultado de pacientes, y entre más pacientes se reportan en la literatura, vemos que más aumenta la sensibilidad y la especificidad tanto de la resonancia como de la ecografía transvaginal. Y quizás este sea uno de los estudios más interesantes, que es el del doctor Malsoni, que lo conocemos pues porque es uno de los expertos italianos y que más publica. Su grupo publicó esta cohorte inmensa de casi 5.000 pacientes que fueron llevados a cirugía y que fueron evaluados preoperatoriamente por ultrasonido, describieron tipos de cirugía y dónde estaban los nódulos, tanto en la ecografía como en la cirugía, y qué procedimientos se realizaban. Y miren esta sensibilidad y especificidad para todos estos ítems de acá, ¿sí? Superior al 95% de la sensibilidad y la especificidad. Solamente en un sitio la sensibilidad fue menor, aunque fue muy buena, del 82%, para evaluar íleon, ciego, de manera que, y lo vemos en la práctica, la evaluación de esta zona quizás sea la más compleja desde el punto de vista ecográfico. Entonces publicaron la manera como evaluaron ellos y cómo miden, cambian un poquito y sugieren medirlo ya no en una forma longitudinal, sino en una forma curva para darle recuerde que este es un intestino aquí umbilicado, es decir, esto se introdujo dentro de la pared, entonces realmente si lo estiráramos esta longitud sería más grande, lo mismo el compromiso circunferencial del intestino, y le agregan a todo esto, al tamaño del nódulo sobre todo, que era la principal medida que teníamos para posteriormente pensar en cirugía. A ese tamaño del nódulo le agregaron la profundidad de la invasión, y con esos dos de programar, o sea, desde antes de entrar a cirugía ya sabían si había que hacer una resección segmentaria o si hacían una nodulectomía por medio de shaving o de una resección discoide. De manera que esos dos aspectos ya últimamente son los que tomamos en cuenta para la evaluación preoperatoria de la paciente y programar la cirugía. El IDEA, que es un subgrupo del IOTA, que es el grupo de análisis de endometriosis profunda, publicó esta hoja de ruta, ¿cierto? Digamos, esta Biblia para los ecografistas de cómo realizar una ecografía de mapeo con base en estas publicaciones iniciales, sobre todo el grupo de Sao Paulo, el grupo de Australia también y los italianos que colaboraron en esta publicación. Y lo que sugiere el grupo IDEA es realizar una evaluación sistemática, dinámica, y esa es una de las ventajas de la ecografía. En un paso inicial hacemos la evaluación del útero anexos, buscando adenomiosis, buscando endometriomas. En el segundo paso
evaluamos la sensibilidad y la movilidad sitio específica, y esto es muy importante en la búsqueda de esta enfermedad profunda. Posteriormente, si hay o no obliteración del fondo de saco de Douglas, que como vamos a ver más adelante es un marcador blando para endometriosis profunda, y ya después de hacer todo eso nos vamos a la búsqueda específica de los nódulos. Digamos que esta es la hoja de ruta que los ecografistas que hacemos eco de mapeo seguimos cada día. Dentro de la técnica, pues hacemos una vía abdominal básicamente ¿a qué? Buscando hidronefrosis o hidroureteronefrosis con transductor convex o con transductor lineal en el caso de la evaluación del intestino, ¿sí? Por vía vaginal hacemos una evaluación sistemática por compartimientos. En los pacientes que no han iniciado vida sexual se puede hacer por vía rectal y es similar el desempeño de la prueba, ya están las publicaciones y uno en la práctica diaria lo ve igual por vía transrectal que vaginal. Hay que explicar a la paciente que puede ser un poco más incómodo, pero al final el examen tiene un desempeño muy bueno. Hacemos preparación intestinal en todas las pacientes y obviamente pues es muy importante del entrenamiento del evaluador. Hacemos evaluación de vagina con gel dentro de la vagina. Eso nos permite ver fondos de saco, septum recto vaginal, ¿sí? Y para que no se nos pasen estas lesiones pequeñas pues que a veces están en la vagina y no comprometen otro órgano o el septum recto vaginal, o nódulos grandes, ¿sí? Como en este caso un nódulo que compromete todo el fondo de saco posterior como vemos acá, septum recto vaginal inclusive, segunda curvatura del recto acá, y acá atrás se proyecta al recto sigmoide como pueden ver en esta imagen. Pues para eso es el gel, para que nos haga un contraste y poder ver estas lesiones fácilmente, ¿sí? En la vagina o en el septum recto vaginal, generalmente son lesiones irregulares, heterogéneas, sólidas, poco vascularizadas. Para el diagnóstico diferencial también ayuda. Nódulos pequeños en la vagina, ¿sí? Que se nos pueden pasar, pero que tienen una proyección clara al recto sigmoides, como en este caso una paciente que tenía ya antecedente de histerectomía por dolor y endometriosis, pero se les olvidó esta pequeña lesión acá en el fondo de saco posterior y en el recto. En compartimiento anterior, entonces, el desempeño del ultrasonido de las imágenes, por ultrasonido es superior a otras técnicas. La sensibilidad no es muy alta, en los mejores casos llega al 62%, pero la especificidad es muy buena. Un metaanálisis del doctor Leone, pues, muestra la bondad de la técnica. Uno más reciente también del grupo de Hertz y de Leonardi nos dice lo mismo, la sensibilidad cercana al 55%, la especificidad combinada es casi del 100%, ¿sí? Para evaluar la vejiga, pues es un llenado medio o poco, no debe haber una distensión muy grande porque eso adelgaza mucho las paredes y a veces es difícil la evaluación vesical. Hacemos una evaluación en el plano longitudinal, en el plano transverso, toda la vejiga, y con un llenado bajo pues es mucho más fácil para llegar a estos nódulos que generalmente están localizados o en el domo o en el caso de este nódulo acá que es un nódulo muy grande que compromete domo y piso de la vejiga, ¿sí? Llega hasta la mucosa, inclusive tiene componente quístico en la mucosa, y posteriormente lo que hacemos es, bueno, este es un caso muy interesante reciente de un ovario con un endometrioma acá, de una localización muy extraña porque estaba anterior en la pared, en el receso vésico-uterino y lateral, ¿sí? Un endometrioma ya adherido al útero de la vejiga, y debajo de ese endometrioma empecé a ver esta lesioncita acá, ¿sí? Lo fuimos a seguir, la vejiga no estaba muy llena, era un nódulo de características endometriósicas, y como pueden ver, es un nódulo que compromete completamente el detrusor, pero no llega a la mucosa, de manera que este es un nódulo implantado debajo de un endometrioma en el detrusor vesical, pero no compromete la mucosa, de manera que no lo vamos a ver por cistoscopio, pero es un nódulo de endometriosis primaria en una paciente sin antecedentes. Este es otro ejemplo de nódulo vesical, un llenado escaso, un nódulo irregular con componente quístico en el domo de la vejiga en una paciente con antecedente de cesárea.
sin antecedentes de cesárea. La evaluación ureteral mostraba unos ureteres sin compromiso. Esta misma paciente también además tenía un nódulo en la pared vaginal, acá con componente quístico grande, proyectado a la ampolla rectal, un endometrioma, ¿sí? El mismo nódulo en otro color, y debajo del nódulo en el fondo de saco posterior estaba el compromiso de la ampolla rectal. Siempre en este fondo de saco posterior, cuando hay nódulos, siempre hay que pensar que tiene compromiso de la ampolla rectal. Casi siempre son nódulos que nosotros llamamos ultra bajos o de localización, muy inferior en el recto, bastante complejo el manejo. Este es un pequeño nódulo sólido, pero con un componente quístico, como pueden ver acá, en el trígono vesical, en contacto estrecho con el ureter, sin comprometerlo. Esta paciente fue evaluada posteriormente por cistoscopia, y el ureter fue evaluado por ureteroscopia, y se descartó el compromiso, como había dicho la ecografía. Por la localización y la sintomatología, pues está en manejo médico y en control ecográfico seriado, porque esta es una de las lesiones más complejas de manejar. En este caso, si hubiera que hacer una cirugía, habría que hacer un reimplante del ureter por la localización de ese nódulo. Otro ejemplo de nódulo vesical, este es el contenido vesical. Aquí hay un nodulito en el piso, ¿sí? En el piso de la vejiga, y observemos la localización del ureter con relación al nódulo. Está en estrecho contacto, menos de 4 milímetros de esta lesión. No, digamos que no compromete el ureter, pero está muy cerca, y también es una lesión compleja de manejo complejo en caso de ser quirúrgica. Entonces, por medio de ecografía podemos evaluar perfectamente ureteres intravesicales, que es un trayecto de entre 3 y 4 centímetros, ureter pélvico, o descartar el compromiso. Ureter derecho, ureter izquierdo, ¿sí? Es un movimiento relativamente fácil, fondo de saco lateral, un poquito de angulación del transductor, y se observa el ureter con o sin peristaltismo como una imagen hipoecoica. Esta es una paciente también reciente en donde encontrábamos un riñón derecho muy dilatado con una hidronefrosis e hidroureteronefrosis 4. ¿Sí? En el mapeo transvaginal nos encontramos este nódulo en el parametrio derecho con compromiso de la vejiga, y en la evaluación del ureter observen una dilatación del ureter de 9.9 milímetros, y ese nódulo prácticamente cercenó el ureter, ¿sí? Por eso la llevó a una exclusión renal, y esta es una paciente que será sometida a una nefrectomía por causa de esta endometriosis. Posteriormente, en el compartimiento posterior, entonces, con un giro del transductor empezamos a evaluar toda la pared posterior, ligamentos uterosacros, se ven como unas líneas ecogénicas en el istmo posterior, ¿cierto? Se ven más fácil cuando hay contenido líquido, por ejemplo, en la fase periovulatoria, pero igual sin contenido, pues también se puede observar. Y si movemos el transductor un poquito más inferior hacia la porción más distal del cuello, empezamos a ver esta estructura mucho más gruesa y ecogénica que se corresponde con el ligamento, con los ligamentos cardinales. Entonces, mire, hacemos una evaluación longitudinal y transversal del cuello en la pared posterior, y nos encontramos pues esta información tan importante de uterosacros y ligamentos cardinales. Para llegar a esto, ver un ligamento uterosacro sano acá, y aquí vemos un nódulo del torus, o sea, de la región cervical posterior, y del ligamento uterosacro. Y observen acá abajo la proyección hacia el recto sigmoide. Entonces, nódulo del uterosacro, proyección al recto sigmoides, y acompañado del nódulo del torus uterino. Estos son unos uterosacros sanos. Entonces, cuando se distorsiona esa anatomía, digamos que se empieza a ver mucho más fácil esas lesiones. Igual, un nódulo retrocervical, ¿sí? Con compromiso del recto sigmoides también, con compromiso del ligamento uterosacro izquierdo. Entonces, todo esto es una lesión acá, todo de la región retrocervical, y acá se proyecta al recto sigmoides. Entonces, la evaluación, digámoslo así, de la pared posterior es relativamente fácil con ultrasonido, y por eso el desempeño y la sensibilidad de esta zona es tan buena. Buscamos el movimiento de todas las estructuras, compartimiento anterior, medio, posterior, signo de sliding en la vejiga. Esto es muy interesante, muy importante para ver nódulos vesicales.
movimiento de los ovarios, la adherencia de los ovarios ayuda a pensar o en endometriosis o en otro tipo de inflamación que llevó a adherencias, pero sobre todo endometriosis, y cuando están adheridos a los uterosacros con mucha más razón. El sliding posterior, que es relativamente fácil, una presión suprapúbica y una presión del transductor en el fondo de saco posterior, movilizando cuello, movilizando cuerpo, ¿sí? Se ve la línea de contraste entre el peritoneo del útero y el peritoneo del intestino o el peritoneo visceral, y esto, digamos que tranquiliza mucho cuando uno lo ve, sin embargo no descarta que hayan endometriosis. En el útero retroverso igual, el movimiento anterior, pero sobre todo acá es el movimiento del transductor, evaluando la región retrocervical y evaluando el cuerpo uterino, la movilidad. Entonces se hace sobre todo con el transductor en el fondo del saco posterior. Igual hay que evaluar la movilidad de todas las, que no hayan adherencias acá sobre todo de intestino o de aumento. Para llegar a esto, miren, unas lesiones fijas, ¿sí? El famoso signo de kissing ovaries, de ovarios besándose, el fondo del saco posterior completamente obliterado, o una lesión que no se mueve, que está fija en la fosa ovárica. El signo de Sliding tiene una sensibilidad y una especificidad alta para evaluar la obliteración del fondo del saco posterior, ya es considerado uno de los marcadores, inclusive algunos le dicen ya no marcador blando, sino marcador duro para endometriosis profunda. La evaluación del compartimiento posterior en el recto sigmoides también, evaluando todas las capas de serosa, muscular propia, submucosa, muscular mucosa y la luz o la mucosa. Con preparación intestinal, entonces podemos reproducir esta imagen de acá, mírenla aquí, ¿sí? Todas las capas. La preparación intestinal es muy importante para evaluar el intestino. Toda su extensión, desde la primera, segunda curvatura, ampolla y recto sigmoides. Alcanzamos a evaluar los últimos 14, 16, 18 centímetros por vía vaginal, o sea, la porción distal de esa longitud. De nuevo, entonces, ejemplos de nódulos en la vagina, en el recto sigmoides, ¿sí? Nódulos proyectados de la pared posterior del útero y del cérvix al recto sigmoides, extensos, grandes, con preparación intestinal. Esto es mucho más fácil de determinar hasta dónde invade, si invade la muscular propia o si invade la submucosa, ¿sí? El complejo submucosa-mucosa. Evaluamos la invasión, o sea, la distancia entre la serosa hasta donde llega el nódulo, con especulaciones inclusive hasta la submucosa. Evaluamos el compromiso transverso del intestino o circunferencial en el plano transverso. Y evaluamos si hay uno o más nódulos. En el caso de los nódulos multifocales, pues están localizados a menos de 20 milímetros entre sí, y los multicéntricos a más de 20 milímetros, y eso hay que reportarlo, y sobre todo la distancia al margen anal, que digamos que da la pauta para definir la cirugía y o los complementos de la cirugía que se requieren en caso de ileostomía o no de protección. Este es otro ejemplo, un nódulo vesical pequeño, visto con un llenado medio, una paciente con antecedente de cesárea. Nódulos de la vejiga, ¿sí? Ureteres normales y nódulos de la ampolla. Una ampolla normal, una ampolla con un nódulo, perdón, este es recto sigmoides. Otro ejemplo de recto sigmoides, miren esta lesión umbilicada, ¿sí? Compromiso de la muscular propia. La distancia al margen anal se puede hacer digamos en dos planos, es una medida indirecta, pero es la que más se aproxima. La otra es midiendo la distancia del transductor también, pero es una medida más lineal, pero hay que reportar esa distancia porque la planeación quirúrgica depende de eso. Otras localizaciones, la recomendación siempre que tenga antecedente de cesárea hay que evaluar la cicatriz porque hay digamos una frecuencia importante, sobre todo en las pacientes con dolor menstrual y dolor de la pared. Hay que estar seguros de que no tiene un nodulito allá. Estos son nódulos muy grandes, pues fácilmente visibles, pero hay otros nódulos pequeños que también se pueden diagnosticar en la ecografía de mapeo con facilidad. Y la paciente, pues, no se le había sospechado el diagnóstico clínicamente. Por estas razones, pues, la ecografía de mapeo es superior a las otras técnicas porque es dinámica. Yo puedo movilizar todos los órganos con el transductor y evaluar
paso a paso, digamos, toda la parte reproductiva y o intestinal de la pelvis. La disponibilidad de los ecógrafos pues es mucho mayor que de los resonadores, por eso el costo-beneficio es mayor. La reproducibilidad de la técnica ecográfica es muy buena, con un entrenamiento básico. Hay que entrenar la vista para ver estos nódulos. Se puede evaluar con mayor precisión, y esto ya inclusive no han evaluado estudios, la distancia al reborde anal, que es un factor muy importante a la hora de tener en cuenta la cirugía, ¿cierto? Por los riesgos y las complicaciones, sobre todo, que tienen las lesiones ultrabajas. La medida de la profundidad de la invasión, como les mostraba por el estudio de Malsoni, que ayuda a definir la técnica quirúrgica de acuerdo a esa invasión mayor o no a 7 milímetros. Y existe pues una guía robusta del grupo IDEA para hacer el reporte y/o para el entrenamiento inclusive. Indicaciones, ya hablamos pues de marcadores blandos. Este es un protocolo que tenemos en nuestra unidad para pedir la ecografía, que lo hemos socializado pues con todos los ginecólogos del área. Hacemos reporte en CIAN para compararlo con la cirugía. Recordemos otros marcadores blandos, los endometriomas, la relación con endometriosis profunda, sobre todo las pacientes con Kissing Ovaries. Hay que tener presente a estas pacientes porque dentro de la evaluación de la literatura, la presencia de Kissing Ovaries o el sliding negativo en el fondo del saco posterior se correlaciona con endometriosis profunda, y esos han sido, digámoslo así, los marcadores profundos más importantes. También en pacientes con adenomiosis, sobre todo externa, hay que descartar endometriosis porque hay una prevalencia elevada, ¿sí? Y en conclusión, podemos decir que hay que tener una alta sospecha clínica, como lo dijo Claudia, que esa sospecha clínica hay que tenerla presente en las pacientes adolescentes. Tenemos ya diagnóstico, inclusive pacientes operadas, adolescentes, 17, 18 años, con endometriosis profunda. Entonces no debemos dejar pasar por alto esa sintomatología en estas pacientes y hacer un diagnóstico mucho más, ir mucho más allá con una ecografía de mapeo en estas pacientes desde temprana edad, ¿cierto? Siempre considere las ayudas diagnósticas y como primera opción la ecografía de mapeo. Debe tener un protocolo sistematizado cada unidad para realizar el examen, y sobre todo pues hay que tener un entrenamiento para que sea reproducible la ecografía, pues el diagnóstico. Hay que hacer preparación intestinal definitivamente porque se ve mejor. El gel vaginal es opcional, yo lo sigo usando, me parece que es muy útil y molesta muy poco. Dejamos la resonancia para casos de compromiso muscular profundo lateral y o raíces sacras o tronco lumbosacro, ¿sí? No hacemos rutinariamente resonancia, aunque vemos en las publicaciones que tiene un buen desempeño. Sin embargo, nos parece que la costo-efectividad sigue siendo muy elevada y la disponibilidad baja. Y recuerden siempre, estas pacientes idealmente deben de estar en un centro de experiencia con alto volumen para que tengan personas que evalúen bien y sobre todo que escojan bien qué pacientes deben de ir a cirugía, qué pacientes deben de ir a tratamiento médico y para que tengan mejores resultados. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor López, por su maravillosa presentación, y los invito a usted y a la doctora Bastidas para que por favor prendan su micrófono y su cámara y empecemos un poco de la discusión. Quiero nuevamente agradecer a FECOLSOC por abrir este espacio de educación continuada para los ginecólogos y agradecerles a todos los que nos acompañan esta noche. Tenemos un poco más de 250 especialistas conectados no solamente de nuestro país, sino tenemos especialistas del Ecuador, del Perú, de Venezuela, de Panamá, de Chile. Entonces es para nosotros muy gratificante saber que podemos contar con un montón de colegas de varias partes de Latinoamérica. Entonces, mientras voy a conectar, quiero empezar con una pregunta que hicieron para la doctora Bastidas, y es que si usted puede decirnos algo con respecto a su comentario del uso de opioides en el dolor pélvico crónico.
porque quieren saber por qué usted opinó que están contraindicados y que cuál es su opinión acerca del uso de duloxetina o de gabapentinoides como la pregabalina. Bueno, si bien es cierto, los opioides endógenos son uno de los neurotransmisores que se usa para la modulación del dolor, ¿sí? Cuando nosotros le damos opioides exógenos a las pacientes, se puede ocasionar una hiperalgesia inducida. Y eso se da, una de las teorías, porque hay varias teorías, es que hay un aumento del glutamato y ese aumento del glutamato hace que haya una despolarización de estos nociceptores y me van a generar más información de dolor hacia el sistema nervioso periférico y hacia el sistema nervioso central. Entonces, las pacientes que tienen dolor pélvico crónico, como las pacientes de endometriosis, ellas tienen generalmente en el 83% sensibilización central. Entonces, si ya tienen sensibilización central y hay una alteración de esa despolarización, porque generalmente así uno les quite la lesión, ¿sí? Esas pacientes pueden seguir despolarizando eventualmente. Entonces, si ellas hacen eso y tú le das opioides, pues la paciente no va a tener cuándo mejorar y va a empeorar el cuadro de la sensibilización central. Entonces, esa sería la respuesta. La segunda pregunta es si me gusta el uso de la duloxetina más pregabalina, ¿verdad? Bueno, pues la duloxetina es un inhibidor de la serotonina y de la noradrenalina, realmente sí, es uno de los manejos que nosotros tenemos en el arsenal para las pacientes de dolor pélvico crónico. No lo uso como primera opción, pero es una de mis opciones que tengo dentro del arsenal para el manejo del dolor pélvico crónico. Y si lo puedo usar con pregabalina, sí. Obviamente estos tratamientos son individualizados y habrán pacientes que con la primera opción que siempre les propongo no estén bien, la segunda opción no estén bien, entonces iría a este otro tipo de opciones que es la duloxetina, que va bien. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Para el doctor López, hay varias preguntas con respecto a la técnica. Hay una que me pareció interesante y es que hay mucho ruido últimamente en las redes sociales con respecto a la ecografía de mapeo, que si usted cree que realmente es necesaria y si es diferente a una ecografía transvaginal normal. Y me gustaría, a pesar de que usted lo dijo en su presentación, si puede dar nuevamente de una manera somera las indicaciones para mandar, para ordenar una ecografía de mapeo de endometriosis profunda. Bueno, lo primero es que hay una gran diferencia entre la ecografía transvaginal convencional y la ecografía de mapeo, definitivamente. Las grandes diferencias están primero en la pesquisa abdominal, es muy importante, ¿sí? Evaluar si hay compromiso o no de riñones, compromiso de intestino delgado, de válvula ileocecal. Eso no se hace por una ecografía convencional. Lo segundo es que es una técnica sistematizada, entonces evalúa todos, como lo mencionaba, los compartimientos. En cuanto al tiempo, el entrenamiento y el equipo son diferentes. Entonces, si bien una ecografía transvaginal en manos expertas se puede demorar 5, 7, 8 minutos en una ecografía normal, una ecografía de mapeo requiere de entre 30 y 60 minutos, a veces más tiempo inclusive. Cuando los casos son difíciles y hay que estar seguros de lo que uno va a reportar, pues se tiene que demorar todo ese tiempo. De manera que son exámenes muy diferentes. En cuanto a las indicaciones, existen unas características clínicas de las pacientes que la hacen casi que obligatoria. Por ejemplo, las pacientes que tienen endometrioma uni o bilateral deben tener una ecografía de mapeo por la alta relación del endometrioma con endometriosis profunda. Lo mismo las pacientes que han sido sometidas a cirugías y les reportan una pelvis congelada, en donde pudieron o no operar, ¿cierto?
esas pacientes debe hacerse una ecografía de mapeo. Pacientes con endometrioma recurrente, con mayor razón. Pacientes que a pesar de manejo médico siguen con mucha sintomatología, dismenorrea, dolor. Y aquellas que tienen, digamos, por decirlo lo más frecuente, las pacientes que tienen esa disfunción intestinal durante la menstruación, disquesia, asociación con diarrea perimenstrual, estreñimiento que se agrava durante la menstruación. En raros casos la rectorragia es otra indicación, sin embargo, como lo mencioné, menos del 5% de las pacientes tienen invasión en la mucosa. Otras indicaciones, el hallazgo clínico de lesiones en el examen vaginal, especuloscopia o el tacto de un nódulo en la vagina, de un nódulo retrocervical. Pues esa paciente hay que no solo estar seguros de que tiene ese nódulo ahí en la vagina, sino que, como les mostré anteriormente, la extensión puede irse más allá al intestino, vejiga, ureteres. Entonces, digamos que para resumir, cuando se tiene la sospecha de que una paciente tiene una endometriosis severa y o una endometriosis profunda, se debe recurrir a las imágenes, ¿sí? No nos podemos quedar con el diagnóstico clínico. Y si usted planea llevar a cirugía a una paciente con sospecha de endometriosis, por lo menos nuestro grupo casi que hoy en día es mandatorio. Todas estas pacientes van para ecografía de mapeo previo a una cirugía. Y ya uno ya sabe que si la ecografía de mapeo es negativa, pues va o no le hace cirugía o a unas cosas muy específicas, y si tiene una ecografía de mapeo positiva, pues ya entra todo el protocolo de la unidad, pues que requiere de junta médica interdisciplinaria y planeación del procedimiento quirúrgico con una certeza ya de lo que se va a hacer desde antes de entrar a cirugía. O sea, casi que nosotros no cambiamos el plan quirúrgico. Con la ecografía de mapeo ya sabemos qué vamos a hacer. Puede que hagamos variantes de la clínica ya dentro de la cirugía, del modo de hacer la cirugía, del tipo de cirugía intestinal, pero no del procedimiento en sí. La doctora Moreno pregunta a José de una vez para que cerremos un poquito, que si la transrectal se utiliza el mismo transductor o si tiene que hacer algo especial para hacer la transrectal en vez de transvaginal. No, el mapeo transrectal es con el transductor vaginal. Hay que diferenciarlo de la endosonografía rectal, que utiliza un transductor diferente y que hay que hacer la aclaración. Ese tipo de ecografía de ultrasonido, la endosonografía rectal hecha generalmente por el coloproctólogo o el gastroenterólogo, evalúa muy bien la luz del intestino, entonces es muy buena para lesiones de la luz, pero ellos no le reportan nada de lo que haya por fuera de la pared intestinal, o sea, no te van a reportar uterosacros, torus o inclusive pues lesiones de vejiga. Entonces, en lesiones luminales es muy buena y vuelvo y les aclaro, el 5% de las pacientes tienen compromiso de la luz, o sea que es muy poco probable que nos reporten una lesión de endometriosis en una endosonografía rectal. Esa fue una prueba que usamos hace muchos años y que desafortunadamente también nos fue muy mal con ella porque no teníamos un buen desempeño. En vírgenes, por supuesto, esa es la prueba, esa es la técnica, hacerla transrectal. Es incómoda para las pacientes, pero hay que explicarles muy bien, digamos que hay que hacer un trabajo de sensibilización y decirle, mire, es muy importante que se la haga, la vamos a hacer de tal manera y en general se completa el examen con mínimas molestias. Pero la información es similar a la ecografía transvaginal. Inclusive yo diría que en lesiones retrocervicales por vía rectal la visualización es inclusive mejor a la vía transvaginal. Entonces, sin problema, hay que hacerla. En la que tenga indicación hay que hacerla. Para ambos, ¿cuál es la indicación que creen ustedes hoy que tiene el uso del CA-125? ¿Ustedes creen que todavía tiene alguna indicación? ¿En qué pacientes se debería usar? ¿Cuándo se usa? Claudia, ¿quieres hablar? No, yo no lo uso. Realmente, no, con todos ni siquiera para las pacientes que tienen un tumor de ovario, pues
porque definitivamente si uno tiene una lesión de ovario y es de características benignas o indeterminadas o malignas, pues eso definitivamente lo tiene que reportar la historia clínica hoy por hoy. Entonces, realmente yo pienso que no tiene ninguna utilidad. Pues, desde mi punto de vista, yo no lo uso en la práctica. De acuerdo. Yo creo que me han oído esto varias veces, es el marcador más utilizado, pero peormente utilizado, porque es que el abuso en la indicación de marcadores tumorales es increíble. O sea, estamos gastando muy mal la plata con los marcadores tumorales. En endometriosis, ningún uso, ninguno. No tiene indicación el CA-125. Eso no cambia para nada ni la conducta, ni el pronóstico, ni el tratamiento, nada. Y como lo dijo Claudia, en lesiones anexiales, pues lo importante es clasificar la masa desde el punto de vista imagenológico, si es benigna o es maligna, y el CA-125 no le va a aportar al diagnóstico nada tampoco, o sea, no. Si las imágenes están bien hechas, los marcadores no tienen ninguna utilidad y no cambian la conducta clínica. No, otra cosa es el seguimiento, Juan, pero para pacientes ya con lesiones malignas diagnosticadas y en pacientes posmenopáusicas, digamos que sí hay indicación en masas anexiales, pero en paciente premenopáusica como estas de endometriosis no tiene ninguna indicación, o sea, ni en endometriosis ni en masas anexiales, no se debe pedir. Claudia, preguntan usted qué opina del uso de antioxidantes, resveratrol, N-acetilcisteína, cúrcuma, si usted cree que eso tiene algún espacio en el tratamiento de las pacientes con endometriosis y dolor. Sí, definitivamente sí. Pues yo no los ordeno, pero dentro de la nutricionista sí se hacen algunas recomendaciones para esto, porque como ya lo dijimos, la endometriosis dentro de todo lo que es una enfermedad que es inflamatoria. Entonces hay que bajarle la inflamación a la paciente con muchas cosas, no solamente esos medicamentos, sino que es un conjunto de cosas, pero definitivamente sí, es alguna de las cosas que usamos para a estas pacientes con endometriosis. Bueno, me gustaría oír la opinión de ambos para ir terminando con respecto a manejo médico. Hay algunas preguntas con respecto a biologías, a análogos de GnRH, a sistema intrauterino de levonorgestrel. ¿Ustedes creen que tiene aún espacio el uso del manejo médico en las pacientes que tienen endometriosis profunda? En manejo médico para las pacientes que tienen endometriosis profunda, ¿contesto yo o el doctor? Primero las damas, bien pueda. Ok, listo. Bueno, definitivamente sí. Una paciente que tiene endometriosis profunda y está bien con el manejo médico, la paciente no debe ir a ninguna cirugía, a ningún procedimiento. Definitivamente no, a menos que tengamos lesiones de ovario por encima de 6 centímetros, 7 centímetros, que uno sepa que esa paciente va a tener una torsión de ovario, una paciente que uno le esté sospechando que tenga una obstrucción intestinal por una endometriosis intestinal, ¿sí? Esas serían como las causas por las cuales uno llevaría a una paciente que no tiene dolor a un procedimiento quirúrgico. Pero si la paciente tiene endometriosis profunda y está asintomática, el manejo médico le ha servido, la terapia hormonal y se le han manejado todos los generadores de dolor y está asintomática, definitivamente esa paciente no tiene ninguna opción quirúrgica, solamente manejo médico. Y hay que recordar que solamente el 30% de la población que tiene endometriosis va a ir a una cirugía. El 70% tendrían que estar bien con todos los manejos que se le ofrecen a las pacientes. De acuerdo, sí, solo agregaría dos cosas. Lo primero es que el manejo médico es el pilar fundamental antes o después de la cirugía, ¿sí? Porque las pacientes después de cirugía, como lo mostró Claudia, tienen una alta recaída en dolor, no tanto en enfermedad, en dolor. Y el tratamiento médico previene no solo la recaída del dolor, sino la recaída de la enfermedad. Segundo, si no hay contraindicación para el manejo médico, debe ser
debe recibir una fase inicial de manejo médico y si responde, como dijo Claudia, pues la cirugía pasa a un segundo plano. Indicaciones de cirugía de entrada, pues que las podemos mencionar más adelante, contraindican esa parte, pero en general, digamos que por protocolo, a no ser que haya contraindicación o quiera buscar embarazo, deben de ir a manejo médico. En cuanto a los medicamentos de primera línea, hay muchos. Digamos, nosotros no nos casamos con ninguno porque sabemos que todos funcionan muy bien. Los progestágenos solos funcionan muy bien. Los anticonceptivos combinados, orales combinados, funcionan muy bien, sobre todo cuando se dan continuos. El sistema intrauterino de levonorgestrel funciona bien. Los análogos como segunda línea funcionan bien también. El implante de clonorgestrel también funciona bien. O sea, hay que individualizar cada caso y nosotros insistimos mucho, no se casen con un medicamento, no se casen con una casa farmacológica, más bien busquen individualizar el manejo y cada paciente de acuerdo a su contextura, a su peso, a su talla, pues a qué quiere más adelante, si quiere un tratamiento a corto, a largo plazo, bueno, en fin, digamos que el mensaje es ese, es que no hay una sola opción, hay muchas, hay varias, ¿sí? Y hay que buscar la mejor para cada paciente. No sé si nos queda tiempo mencionar lo que les decía ahorita de indicaciones casi que de entrada de cirugía. Vamos, José, nos quedan todavía 8 o 10 minutos. Bueno, sí, indicaciones de entrada de cirugía son muy pocas. Casi todas las pacientes pueden ir a manejo médico. ¿Qué pacientes van a cirugía de entrada? La paciente que tiene una suboclusión intestinal por una endometriosis profunda. La paciente que tiene compromiso ureteral con daño de la lesión renal, esa paciente casi que se vuelve una prioridad operarla para salvarle lo que le queda de función renal, ¿sí? Pacientes con endometrioma mayores de 10 centímetros, recordemos que estas masas por encima de 10 centímetros se aumenta el riesgo de malignidad, no es muy alto, pero la recomendación es que estas pacientes no sean observadas porque los estudios no avalan eso por ahora, puede que más adelante sí, pero esas son casi que indicaciones de hacer cirugía de entrada. Y siempre de la mano del manejo médico, pues, y sobre todo del acompañamiento del grupo de reproducción, porque estas pacientes, si tienen interés obstétrico, se puede inclusive disminuir marcadamente la posibilidad de que logren un embarazo si se hace una cirugía demasiado radical o si el compromiso es muy elevado, digámoslo así, en órganos reproductivos. Creo que está apagado el micrófono. Ya, que si hay un momento específico para hacer la ecografía de mapeo, si en la primera mitad del ciclo o en la segunda mitad del ciclo, si tiene algo que ver. No hay relación con el ciclo menstrual, no. Prefiero no hacerlas durante la menstruación por la aplicación del gel y porque se sienten más incómodas. Pero de resto, en cualquier momento no hay un día especial para hacerla. Bueno, tenemos otra pregunta de una paciente con un endometrioma de 4 centímetros. ¿Ustedes la operarían por los temas de fertilidad? Con 4 centímetros no. Definitivamente estos pacientes tienen que ir primero a, bueno, eso depende si la paciente quiere embarazar, si no se quiere embarazar. Y si no se quiere embarazar la paciente, uno lo que le puede proponer a la paciente es tomarse una hormona antimuleriana para saber en cuánto está y que vaya donde infertilidad para que ellos le den un direccionamiento hacia guardar los óvulos, ¿sí? Es algo que ellas pueden hacer si de pronto no se quieren embarazar ahora. Eso hay que individualizar cada caso, porque hay pacientes que definitivamente tienen, por ejemplo, 28 años, no van a tener hijos todavía, y una endometriosis ovárica sí genera un daño en ese tejido ovárico. Entonces, su reserva va a estar mucho más disminuida en estas pacientes. Entonces, sí hay que explicarles y decirles a ellas que tienen la probabilidad de una disminución
de esa reserva ovárica y que hay varias técnicas para guardar los óvulos, ¿sí? Si ellas lo desean, para que en un segundo tiempo, cuando tengan más edad, cuando ya estén preparadas, se puedan embarazar. Sí, esto es algo que siempre les decimos a las pacientes, siempre hay que informárselos, así ellas no tengan la posibilidad de pagar estos tratamientos, pues ellas tienen que informarse con respecto de este tema. Y con 4 centímetros uno la puede observar definitivamente, porque es mucho más el daño cuando uno entra y quita un endometrioma de 4 centímetros que dejarla y pues dejarla solamente en observación y manejo médico. De acuerdo. Pero usted y yo, Juan Diego, que llevamos ya tanto tiempo en esto, hace 15 años el panorama era muy diferente. Operábamos muchas pacientes porque pues la literatura decía eso, pues y había una guía inclusive que decía que por encima de 3 centímetros eran quirúrgicos, que por el riesgo de... Bueno, pues hoy en día definitivamente está completamente reevaluado. O sea, una paciente con un endometrioma de esas características no debería ser llevada a cirugía, ¿sí? Si tiene infertilidad, pues no hay que pensar que no solo es el endometrioma la causa de la infertilidad, sino que puede tener otras causas de infertilidad. O sea, lo que hay que hacer allí es una evaluación un poquito más exhaustiva, ¿cierto? Probablemente someterla a manejo médico, porque de ese tamaño la posibilidad de regresión es alta, y eso ya se ve en la literatura, los reportes de tratamiento médico y regresión de endometriomas. No tiene indicación realmente. Y lo que yo creo que hoy en día todos los que vemos un endometrioma, lo primero que hay que mirar es eso, es el futuro reproductivo de la paciente, porque una cirugía, si bien la literatura dice que mejora la tasa de reproducción, que mejora la posibilidad de nacido vivo en casa, la contraparte, o sea, en la otra parte de la balanza está la pérdida de la función ovárica, inclusive la falla ovárica cuando se meten a operar estos endometriomas bilaterales, y son muy agresivos con la cirugía, y una falla ovárica precoz en una paciente con interés obstétrico, pues es una cosa gravísima, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, hasta que se demuestre lo contrario, se debe hacer preservación de la fertilidad en estas pacientes y tratar de no operar a no ser que sea estrictamente necesario. Y no una última cosita, que no solamente pensar en la parte de infertilidad, sino un poquito más allá. Cuando uno deja una paciente sin ovarios, ¿sí? Las pacientes pueden tener unos riesgos que pueden ser enfermedades cardiovasculares, las pacientes van a tener diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, alteraciones de la masa ósea y alteraciones del sistema nervioso central en edades más avanzadas. Entonces, no solamente los ovarios sirven para parte de fertilidad, sino como para riesgo de otras condiciones en su vida más adulta. Entonces, esta cosa también es muy importante tenerla presente. Sí, y yo iba a decir que antes, efectivamente, José, nos tocó la época en que endometrioma diagnosticado, endometrioma operado. Todas las pacientes que tienen un endometrioma se operaban. Y hay que recordar una cosa, y es que la posibilidad real de que los endometriomas se tuerzan es realmente poquita, porque los endometriomas sueltos son muy poco frecuentes. La mayoría de los endometriomas están fijos a la pared y a la fosa ovárica, y entonces la posibilidad de torsión es menor que de las otras masas benignas. Tengo una pregunta con respecto a la menopausia. ¿Qué opinan con respecto a las pacientes que tienen lesiones profundas y están en la menopausia? Hoy precisamente tuve una paciente que le habían hecho una histerectomía, tenía 4 laparoscopias y la habían mandado por una lesión en la cúpula vaginal y ya había tenido una resección de una lesión retrocervical, y el ginecólogo que la estaba tratando la venía manejando con medroxiprogesterona, y ella me decía que estaba súper bien, pero que se la habían suspendido porque esa lesión había que retirársela y la mandaron para la valoración. Entonces, y tenía 49 años, es una paciente, 49 no, 52 años. Entonces, una paciente que ya está casi en la menopausia, que no tiene síntomas y que uno sabe que es una lesión de endometriosis,
pues realmente los focos de endometriosis se van a fundir, por decirlo así, cuando ya llega la menopausia. Entonces, más bien uno debería pensar cuáles son los otros generadores de dolor que uno no le ha manejado a la paciente, que son los que le están molestando, porque ese definitivamente ya no le va a molestar. Ese dolor cíclico que ella tenía con la menstruación, pues ya ese dolor no lo va a volver a sentir porque ya entró en la menopausia, ¿sí? Pero los otros dolores o las otras condiciones dolorosas son las que faltarían modularle a la señora para que sea funcional. Muy bien, y finalicemos con un par de preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Qué opinan de la aspiración transcutánea de los endometriomas? No, no la recomiendo. Tampoco. La recurrencia es del 90 y pico %. Eso no. Y no solamente la recurrencia del endometrioma, sino también del dolor. O sea, pues eso no tiene sentido. Hoy por hoy no tiene sentido. Bueno, muy bien. Entonces, quiero agradecer porque tuvimos mucha interacción y muchas preguntas desde la audiencia, pero pues ya son 8:30 y tenemos que ir cerrando nuestro evento. Entonces, quiero un par de comentarios finales de conclusión. Doctora Bastidas, doctor José Duván, antes de que cerremos, por favor. Micrófono. Claudia, el micrófono. Claudia, no sé, tiene que activar el micrófono. Ya. Gracias a la FECOLSOC por esta invitación y realmente yo creo que desde hace muchos años las pacientes vienen diciendo que les prestemos más atención con estos síntomas de dolor. Entonces yo creo que es el momento para que todos nos concienticemos que estas pacientes no solamente son lesiones de endometriosis, sino que es mucho más. Estas pacientes tienen comprometida su vida social, sexual, laboral, funcional. Entonces, si uno se prepara un poquito más en estos temas, posiblemente tengamos la opción de darle tratamiento al dolor que sienten estas pacientes para mejorar su calidad de vida. Así es, yo creo que este eslogan que últimamente se ha venido popularizando tanto de tener dolor no es normal o la menstruación dolorosa no es normal, yo creo que está calando en la gente y pues está, digámoslo así, invitando a las mujeres a consultar. Antes casi que era un tabú consultar por dolor menstrual o les decían que eso era normal, que no se buscara problemas que las mujeres tenían dolor menstrual. Hoy en día eso no es así. Y es obligación de nosotros los clínicos, pues, en estos casos, en donde un manejo inicial puede resolver muy fácilmente en la gran mayoría de las pacientes, ahondar en la pesquisa, en la historia clínica, en las ayudas de imágenes, buscándose un diagnóstico más acertado y sobre todo pensando que la cirugía no siempre es la solución y que la cirugía no debe ser la primera opción tampoco de entrada, es solamente en algunos casos. Entonces, digamos que estamos cambiando todos, digamos, ya los que estamos más viejitos, pues hemos venido cambiando el chip afortunadamente, pero las nuevas generaciones tienen que saber que tienen que ir mucho más allá y sobre todo que vamos a tener mucho más consultas por esto afortunadamente y que yo creo que vamos a poder ayudar a muchas más mujeres con dolor cíclico y no cíclico, pero sobre todo en esta enfermedad que en algunos casos es tan dramática y tan severa que compromete tanto la calidad de vida, pues necesitamos gente mejor preparada y sobre todo que estas capacitaciones pues concienticen a los ginecólogos, a los médicos que tenemos unos avances científicos muy interesantes, tanto en diagnóstico como en manejo, y que lo que resta es trabajar duro y estudiar.
Perfecto, entonces quiero antes de cerrar agradecerle a la Federación nuevamente por la invitación, al doctor Jimmy Castañeda, director de educación que está ahí tras bambalinas acompañándonos, a todo el personal administrativo que hace que este evento sea posible y más importante que todo a las personas que nos acompañaron hoy. Fue un seminario que creo que fue muy productivo, con una asistencia muy nutrida. Tuvimos en algún momento de esta noche un poco más de 300 asistentes. Entonces quiero agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que las cosas que discutimos hoy no solamente sean novedosas, sino útiles para su práctica clínica y para sus pacientes. Entonces espero poderlos ver muy pronto nuevamente en otra de estas actividades de educación continuada. Doctora Bastidas, doctor López, mil gracias por su tiempo y por habernos acompañado, y a nuestra audiencia, buena noche y de nuevo mil gracias. Muchas gracias, profe Colchok. Gracias. Saludos a todos. Gracias.